¿Sí ven el contenido? Sí, inicia. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el diseño de dispositivos móviles, ¿no? En cuanto a cómo se utiliza y todo, ya hemos visto bastante sobre lo que son colores, o sea, las bases del diseño siguen conservándose en todo lo que sea escritorio, sea web o sea móviles. Lo que cambia son ciertos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo a dónde se va a visualizar o hacer la interacción con los usuarios, ¿no? En un escritorio siempre va a ser en una PC. En lo que es web ya tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos como los browsers y la navegabilidad de los usuarios. Y en cuanto a dispositivos móviles, ya tenemos que ver básicamente también dónde se va a visualizar que es un dispositivo móvil y tomar en cuenta las características que tiene un dispositivo móvil, ¿no? Eso incide en el diseño visual que se debe desarrollar. Entonces, así, tomando en cuenta esto, vamos a ver que hay muchas maneras de diseñar, pues establecer la maqueta, lo que se conocemos como el prototipo, ¿sí? En cuanto a dispositivos móviles, bueno, desde web mismo ya se puede hacer, ¿no? Se pueden utilizar los wireframes y los mockups, que será ya lo último que veremos, ¿sí? En cuanto a los wireframes, no es mucho, ¿no? Son nuevos términos que han ido surgiendo porque siempre se ha hablado de los prototipos, el prototipo desechable y el prototipo evolutivo. Pero bueno, se han establecido técnicas para elaborar estos prototipos en lo que es tanto bueno, es aplicado a los tres, a escritorio, a web y a móviles, pero más se los aplica en web y sobre todo en dispositivos móviles, ¿no? El wireframe es básicamente hacer un boceto de cómo va a ser el diseño. El mockup, en cambio, ya es incluir diseño gráfico en esos bocetos, ¿no? En otras palabras, un wireframe sería como el plano de una casa, ¿sí? Como diseñar en base al plano de una casa. Y en cambio, el mockup ya sería como tener la maqueta de la casa, ¿no? En donde ya se agregan, se va a ver cómo va a quedar, se va a visualizar cómo va a quedar el real diseño, ¿no? Tiene mucha relación. Y esto básicamente tiene muchísima relación con lo que hemos visto que es en realizar los prototipos, ¿no? Entonces siempre se va a trabajar con prototipos porque es una manera en que el diseñador ya va viendo o teniendo la idea de cómo va a quedar su diseño para tener en contacto con el usuario, ¿no? Recuerden que en lo que es dispositivos móviles lo que se desarrollan son aplicaciones más conocidas como APs. Entonces, estas APs son aplicaciones cortas y directas, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho que ver cómo va a aceptar el usuario la interfaz, la interacción. Entonces, hay algunas pautas que se debe tomar en cuenta en cuanto al diseño y también se tiene que tomar en cuenta el diseño para qué tipo de dispositivo se va a realizar. Recuerden que en el mercado tenemos lo que son Android y iOS, ¿sí? Los dos fundamentales, entonces cada uno tiene su diferencia por aplicar, ¿no? Es la base del sistema operativo, los dispositivos también tienen su contexto de por qué utilizan Android y por qué utilizan iOS y marcan su diferencia desde el punto de vista visual, ¿no? El punto de vista técnico y de usabilidad, de aplicabilidad, bueno, también saben los usuarios en cuanto a costo y todo, pero siempre buscan, se establece también la diferencia en el aspecto visual, la interacción. Entonces, cuando ustedes ya desarrollen aplicaciones para móviles, ya tienen que establecer si lo van a hacer dedicado, o sea, para Android o para iOS, o le van a hacer en los dos contextos, ¿no? Sí, un híbrido que funcione tanto en Android como en iOS. Entonces, aquí se consideran muchísimos aspectos para hacer una aplicación híbrida, ¿no? Y en cuanto al lenguaje de desarrollo mismo, tiene que adaptarse a los dos sistemas operativos y en cuanto a la usabilidad, que es lo que vamos a ver, tienen que generar ustedes el modelo híbrido que se adapte a cada uno de esos contextos de visualización por el usuario, lo que conocemos como interacción, ¿no? Entonces, en pautas generales, podemos hablar que los dispositivos móviles, ¿sí? Eh, el ambiente donde se va a desplegar la visual, o sea, donde se va a ver, porque estamos hablando de lo que se va a visualizar, ¿no? La interacción es un ambiente bastante abierto, porque el dispositivo móvil se lo utiliza en cualquier parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, el contexto, como dice ella, es muy variable y hay muchos elementos distractores alrededor. Entonces, ¿cómo lograr que el usuario se concentre en la interacción?
Ustedes mismos vean que ustedes están utilizando un dispositivo móvil cuando están en clases, ahorita, por ejemplo, y tienen ahí, le consideran a la clase como un distractor. Hay que ver en dónde están enfocados lo que están haciendo, si en el dispositivo móvil o en la clase. Cuando están escuchando música, están con el dispositivo móvil. Cuando están viendo televisión, están con el dispositivo móvil. Entonces, tienen muchos distractores. Entonces, ¿cómo hacerle al usuario que se centre en lo que realmente se quiere que haga, ¿no? Entonces, el usuario ahí, desde ese punto de vista, evaluar que lo que se quiere en el dispositivo móvil es que las acciones sean rápidas, directas, comprensibles y esperar una respuesta, ¿no? No hay como estar como en una portátil o en una PC de escritorio en donde se puede agregar elementos adicionales para indicar que se está trabajando o para indicar que espere, que se está procesando. Estas acciones en dispositivos móviles casi no existen por el hecho mismo de lo que es una AP, ¿no? Entonces, el contexto, primero hay que entender que el contexto es muy variable y hay que atraer la atención y que el usuario se centre en la aplicación. ¿Qué más? El usuario es consciente que el tiempo de conexión tiene un coste económico, por eso también es otra de las cosas que quiere que sea rápido, ¿no? Sí, está consciente. Muchas veces los usuarios no tienen planes, ¿sí? En Ecuador al menos no hay mejor dicho, existe un estudio en donde los planes de acceso son solamente para un tipo de economía, ¿sí? La mayor parte de economía lo hacen a través de recargas. Y estas recargas tienen un coste económico mucho más, bueno, los dos tienen coste económico, pero bueno, la recarga es mucho más sensible en sentir el coste, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto de tiempo, cuando se conectan los usuarios, perciben que esto les va a costar y quieren hacerlo de una manera más rápida las acciones. Entonces, el dispositivo, por lo tanto, el dispositivo se convierte en una herramienta para hacer tareas concretas, ¿sí? No hay cómo cometer errores porque esto sabe el usuario que le está costando, entonces tiene que ser más concreto, no hay que usar demasiados mensajes, la tipografía tiene que ser clara, ¿sí? Entonces, lo que hay que lograr es una heterogeneidad de los dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué habla de heterogeneidad? Que se adapte a los diferentes tipos de pantallas. Miren que los dispositivos móviles existen, ¿no? De diferentes tamaños y las pantallas y la resolución de estos van cambiando. Y es variante, ¿no? Para los usuarios de dispositivos móviles, yo he visto que hay usuarios que tienen hasta dos dispositivos móviles al mismo tiempo. Ustedes mismos como estudiantes cuando era presencial, ¿no? Tenían dos dispositivos móviles, ¿no? Uno para decir al profesor que ya está pagado y el otro para tener ocultamente para leer los PDFs, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el uno de más, que tiene más elementos atractivos, tiene más resolución, el otro de menos resolución. Es muy fácil para muchos usuarios cambiar de dispositivos móviles, incide también el ambiente social, el ambiente económico, en que pueden cambiar rápidamente, mejorar, lo que siempre tratan es de mejorar, y también incide el aspecto social, ¿no? Aspecto social y cultural. Los robos de los dispositivos. Entonces, si tiene un dispositivo, le roban, entonces enseguida cambia a otro dispositivo y generalmente busca que sea igual o mejor que el que tenía. Entonces, miren, y busca ver de la misma manera, esto implica que busca ver, no busca que sea peor o que se retrase o que no funcione la aplicación que usted realizó. Va a seguir utilizando esa aplicación y entonces la aplicación debe adaptarse a esos nuevos dispositivos que están continuamente cambiando, ¿no? Eso habla de la heterogeneidad de los dispositivos, ¿no? ¿Qué más? No es buena idea hacer interacciones por teclado, ¿sí? Porque los dispositivos no vienen con un teclado físico, solo vienen con un teclado digital, ¿sí? Entonces, lo cual para muchos usuarios es difícil manejar. Esto, claro, está cambiando un poco con las nuevas generaciones, pero igual, ¿no? ¿Cómo lo optimizan las nuevas generaciones? Bajo sus propios contextos de tipografía, de literatura y de escritura, ¿sí? Entonces tienen sus abreviaciones, sus representaciones, van combinando entre texto y gráficos para expresar sus emociones. Lo que quiere decir es que el uso del teclado es mucho más rápido. Por lo tanto, si usted dentro de su aplicación hace una interacción por teclado, no le va a dar buenos resultados, ¿sí?
no le va a dar buenos resultados. Por lo tanto, es mejor tratar de reducir el uso de teclado y dejar más opciones por selección, ¿sí? Es mejor hacer opciones por selección porque hay que aprovechar en cambio el uso de la pantalla táctil. ¿Sí? Si ya, sí si obligatoriamente, ¿no? De acuerdo a la aplicación que usted vaya a desarrollar, hay que obligatoriamente incluir campos de texto. Entonces, es recomendable preinformar, es decir, tener ya lleno con valores por defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué se pone como valores por defecto? Lo más usado, ¿no? Lo más frecuente que se utiliza y de acuerdo a veces se toma en cuenta la zona o la ubicación donde está el usuario. Entonces, esto le hace que sea un poquito más interactivo. En cuanto al estilo de escritura que se utiliza en un dispositivo móvil, debe ser claro y conciso, no hay como poner demasiado texto, miren que el espacio es reducido, ¿sí? Y también lo que más tienen las aplicaciones son enlaces, ¿no? Enlaces hacia otras partes o enlaces hacia secciones del mismo dispositivo. Aquí sí se utiliza bastante lo que son secciones, ¿no? Porque el diseño básicamente lo va a hacer en HTML y los enlaces entre secciones es muy útil aquí en dispositivos móviles, ¿no? Aquí hay algo que también se utiliza que es contrario a lo que hemos dicho antes en los otros dispositivos, ¿no? Siempre les he dicho que el espaciado en escritorio y en web, la mejor manera de hacer entender la separación entre grupos de opciones y todo son los espacios, ¿sí? Entre grupos de botones, espacios, entre elementos visuales y elementos textuales para que diferencien los grupos, espacios. En cambio, aquí en dispositivos móviles no se puede utilizar demasiado los espacios como para hacer separaciones. ¿Por qué? Porque como es muy pequeño el ámbito del dispositivo y el usuario ve espacios, puede ser que piense que ya no existe nada más, ¿sí? No hace scroll, entonces solo ve el que hay espacio, ya no ve nada a continuación, entonces eso le hace que el usuario no perciba realmente todo el contenido de la interacción que usted diseñó. Por lo tanto, aquí en vez de espacios hay que utilizar líneas de separación. ¿Sí? Hay que utilizar líneas de separación en el diseño de dispositivos móviles. En estas otras palabras es esto, ¿no? Si yo tengo contenido de texto y dejo espacio para lo siguiente, corro el riesgo de que aquí el usuario, en cuanto a su interacción, piense que ya no existe nada más. En cambio, si usted ve el gráfico de la derecha, si pongo líneas de separación y ya puedo poner lo que más existe, los enlaces o lo que tenga a continuación, dándole a entender al usuario que la aplicación no se termina solo en el texto, sino que hay otras opciones, ¿no? Entonces, por eso no es buena idea ya en lo que es móviles usar demasiado los espacios como separadores. Aquí ya toca utilizar líneas de separación, ¿no? ¿Qué más? No utilizar cosas innecesarias, distractores innecesarios, porque ya hay bastantes distractores como le dije al inicio, del ambiente donde se va a utilizar la aplicación, ¿sí? Y siempre que se haga, siempre sigue siendo, hay que hacer una estructura de contenidos, ¿no? Sí, en base a lo que ya habíamos visto. Y lo fundamental es que cuando se hace para dispositivos móviles, la estructura de contenidos no debe ser muy extenso, hay que hacer lo más plana posible, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir plano? Que tiene que ser lo más una contenido, o más horizontal que vertical, no muchos niveles de contenidos porque eso le hace demasiado grande a la aplicación y hay que tomar en cuenta que eso no es la idea de una app, ¿no? Son aplicaciones pequeñas, sencillas y directas. Entonces no hay que hacer demasiados contenidos, hay que tratar de optimizar los contenidos de lo que va a tener la aplicación, con pocos niveles, ¿no? ¿Qué más? Hay que incrementar opciones de marcha atrás. Aquí ya los navegadores no es como no son similares a lo que es en web, entonces en donde a veces se abusa, ¿no? De que hay herramientas en el navegador que me ayudan a optimizar mi aplicación y por lo tanto en mi aplicación no lo pongo. Ya les he dicho que ese es un error, la aplicación tiene que ser completa y mucho más si es aquí como es en móviles, ¿no? En móviles es obligatorio que haya opciones de marcha atrás para retornar a donde estaba el usuario, ¿sí? Y también la idea también es que cuando se instale la P siempre hay que crear o hay que partir del diseño desde el acceso permanente, ¿no? En las opciones principales de navegación, ¿sí? Tener accesos permanentes a la aplicación, porque como no es una aplicación grande, si el usuario se pierde, la opción que más va a seguir es cerrar y ingresar nuevamente. Entonces busca siempre el acceso permanente a la aplicación. Entonces los diseños parten desde ahí.
En cuanto a la pantalla, sabemos que la pantalla es limitado, el tamaño de la pantalla va cambiando, por lo tanto hay que utilizar estándares, ¿no? ¿Sí? Lo primero es que tiene que ser un diseño responsivo. Eso vamos a ver la siguiente clase, cómo hacer diseños responsivos, sí, responsive designs, para que se adapten a la sutileza de cada pantalla, ¿sí? En cuanto al diseño o a la aplicación web que se vaya a hacer. Aquí sí es necesario a veces utilizar scrolls, ¿no? Porque como es el espacio muy pequeño, ¿sí? No se ve completo, por lo tanto hay que tener scrolls, pero scrolls bien claros para que el usuario entienda que existe más información, ¿no? No es recomendable usar menús desplegables porque al seleccionar un menú desplegable en un dispositivo móvil, estaría tapando otras opciones o cubriendo otras opciones. Tomen en cuenta que el ambiente es muy pequeño, ¿no? Entonces es mejor hacer menús clicables, ¿no? O sea, botones de menús o textos de menús en donde en vez de desplegar más opciones, de clic y vaya a la acción directamente, ¿sí? Entonces, los menús no tienen que ser demasiado extensos en cuanto a su contenido, es decir, menús y opciones, sino tratar de optimizar, que vayan directo a las acciones que se va a hacer, ¿no? Las pantallas, tomar en cuenta que las pantallas de los dispositivos móviles presentan en general menor contraste, ¿sí? Los usuarios siempre están acostumbrados a utilizar bastante la luminosidad, por lo tanto, el uso de los colores aquí no es tan abierto. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que hay usuarios que manejan bien el contraste, porque el acceso al contraste de la pantalla es muy simple, ¿no? En dispositivos móviles, entonces siempre están jugando con alta luminosidad y baja luminosidad, de acuerdo al ambiente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso por el uso de los colores y que no pierda la calidad de la interacción. Hay que jugar con el grado de contraste también, ¿no? Son aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces, como se juega con el contraste que es el brillo de las pantallas, entonces hay que tener en cuenta bien qué se va a utilizar de fondo y cómo se va a representar el contenido, ¿no? Los colores. En cuanto a los estándares de tamaño de las pantallas, es bueno tomar en cuenta cuáles son estos estándares, ¿no? El estándar de los tamaños de pantallas. ¿Para qué? Estos estándares es bueno tomar en cuenta para cuando se hace el diseño responsivo o adaptable, ¿no? Cómo se hace una página web adaptable para que se adapte a cualquier dispositivo. Entonces se trabaja con estándares en cuanto al tamaño, ¿no? Los estándares más comunes son tomar en cuenta los de los iPods, las Palms, ¿sí? Y los otros estándares que se toman en cuenta para dispositivos que utilizan Android. En cuanto al navegador, también aquí, a no ser que sea un usuario con bastante experiencia, puede instalar o puede implementar navegadores distintos, ¿no? Pero de ahí tomar en cuenta, pero en lo general el usuario se adapta a lo que ya viene en el dispositivo, ¿sí? Y generalmente viene un navegador que es derivado de Opera, ¿sí? Entonces, como es este navegador, algunas cosas no interpreta como los otros navegadores. Por lo tanto, una restricción a tomar en cuenta aquí, en cuando se hace diseño para dispositivos móviles, es que no se utilice frames, ¿sí? Los frames se convierten aquí en un obstáculo en pantallas pequeñas, ¿no? Entonces, entonces ahí viene la restricción de por qué los frames han ido utilizándose en menos y se ha creado otra manera de establecer zonas, ¿no? Como el div, ¿sí? Y las zonas de HTML5. Es porque si hace responsive, una responsive web, entonces ya no es buena idea utilizar los frames porque los frames se convierten en un obstáculo para cuando se desarrolla en dispositivos móviles o cuando se aplica en dispositivos móviles, ¿no? También no es buena idea aplicar ventanas emergentes, o sea, esas ventanas que salen, las ventanas tipo pop-up, que salen como aviso, como advertencia de algo, ¿sí? Hay que tratar bueno, como la aplicación es pequeña, entonces hay que tratar de evitar el uso de esto. Tampoco hay menús contextuales, ¿no? Porque no hay clic derecho. Entonces, olvídense de utilizar menús contextuales en lo que es dispositivos móviles. No hay clic derecho, ¿sí? Y vuelve a repetir, limitar las opciones de ingreso de texto, ¿no? ¿Sí? Si es posible evitar, mejor. Y si hay que poner estrictamente lo que sea necesario, ¿no? El ingreso de texto, porque
No todos los usuarios tienen la sutileza de utilizar el teclado. Además, a veces el teclado no saben cómo configurarlo y coge los teclados que trabajan con abreviaciones por defecto y muchas veces los usuarios se frustran porque escriben una palabra, el teclado lo interpreta y le cambia el sentido de esa palabra, ¿no? Ya han visto que hay terribles errores cuando mandan mensajes desde dispositivos móviles a través de WhatsApp o a través de medios de crear chats en donde por el teclado, por la mala configuración del teclado, la parte de asumir o completar texto, escribe palabras que no era lo que el usuario pretendía expresar. Y a veces es muy fuerte el nivel de comprensión que cambia, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso hay ejemplos, ¿no? De esto. Por lo tanto, para evitar este tipo de frustración en los usuarios, hay que limitar y tratar de evitar el ingreso de texto en sus aplicaciones. No hay ratón, ya dijimos, por lo tanto, no hay menú contextuales, nada. El uso de teclado es limitado, son aspectos que usted tiene que tomar en cuenta para esto. Lo que tiene es la pantalla táctil, ¿no? Para interacción. Algunas partes como no hay ratón, entonces hay que limitar, ya no se puede utilizar los eventos mouse over y mouse out, ya no son aplicados, o sea, las zonas, ¿no? El mouse over y el mouse out, ya saben, el mouse over es cuando yo me acerco a una zona y el mouse out es cuando yo salgo fuera de esa zona. Entonces, como yo no tengo ratón, no puedo utilizar esos eventos, ¿sí? Y lo que hay es algo representativo con la pantalla táctil al clic, que es al dar al acentuar el dedo o el elemento táctil que ustedes utilicen sobre la opción, ¿no? Por lo tanto, se puede utilizar los eventos representativos que es el mouse up, mouse down, hacia arriba, hacia abajo, el key down, el key up para hacer acciones y el right click, que son las acciones directas que se hace con pantalla táctil, pero de ahí a utilizar zonas con mouse over y mouse down ya no son aplicables, ¿no? No se puede trabajar aquí, como si ustedes tal vez estaban acostumbrados a trabajar en desarrollo de otras aplicaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a las limitaciones de teclado, ya no puede usted decir presione Enter para continuar o OK, yes, porque las restricciones del teclado son bastante amplias aquí y la comprensión del usuario también es limitado, ¿no? En cuanto al uso del teclado. Algunos dispositivos ya casi ninguno soporta Flash, pero otros sí soportan Java, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto también. En cuanto al diseño, ya hay dos partes fundamentales que se debe tomar en cuenta, ¿no? Siempre va a existir el header, la cabecera de la pantalla. Entonces, ¿qué va en la cabecera? Siempre en el nivel superior de la pantalla, cuando se hace el diseño, se dice que debe haber un título, ¿sí? Cuando se utiliza wireframes o mockups o herramientas de titulación, empieza con el diseño ahí también, ¿no? De utilizar una cabecera en donde va un título o la acción de lo que se desea o de lo que hace esa parte de la aplicación, ¿sí? Esa es la cabecera, el título, ¿sí? Entonces, se le conoce como title, la parte donde se va a poner. Entonces, lo que se pide ahí es que no se ponga leyendas, sino directo una acción o un título que tenga estricta relación con el contenido de esa parte de la aplicación, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, de esa página. Entonces, desde ahí empieza el diseño, ¿no? Siempre busca como referencia al usuario, aquí en el título, que le indica qué está haciendo o qué va a manejar el resto de contenidos. Entonces, es buena idea poner ahí un título directo, claro y conciso, ¿no? Hay que tomar en cuenta, bueno, ya no muchos, pero hay algunos dispositivos que no muestran esta parte de la cabecera, ¿sí? Entonces, a veces lo ocultan y no es detectado por los usuarios. Por lo tanto, esta es una opción directa, pero también tiene que ver mucho el contenido del resto. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Por lo tanto, como no a veces no se ve, la idea es que en la cabecera solo se ponga el título, que sea directo, claro, y no tener información, o sea, no poner aquí en la cabecera información adicional sobre el manejo de la página, porque a veces hay dispositivos que esto lo ocultan, entonces no vería la información adicional sobre el manejo del resto del contenido. Por lo tanto, la información sobre el manejo del contenido hay que ponerle bajo la cabecera y adentro de lo que es el contenido mismo del diseño, ¿no? Si va a utilizar abreviaturas,
hay que evitar las que no sean convencionales, ¿no? No genere usted abreviaturas usted, sino utilice abreviaturas estandarizadas, ¿sí? Como cuando pone compañía limitada, ingeniero, abogado, doctor. Entonces, no cree usted otras abreviaturas, ¿no? Por espacio, a veces los diseñadores crean sus propias abreviaturas y le ponen 3 puntos, pero eso muchas veces causa confusión en el nivel de comprensión de los usuarios. Recuerde que esto va para mucho más usuarios, ¿no? Más usuarios que tienen PCs. Ya casi toda la, no puedo decir todito el mundo, ¿no? Pero casi toda la gran mayor parte poseen dispositivos móviles. Entonces ya hablamos de más tipos de usuarios, ¿no? En cuanto a la cabecera, hay que informar al usuario sobre lo que tiene que ejecutar la página, como les había dicho, y no pongan contenidos, ¿no? Las cabeceras tienen que ser breves. La mayoría de dispositivos pueden leer solo los 12 primeros caracteres, ¿sí? Y para abreviar el texto de cabecera solo podemos eliminar los verbos. Por ejemplo, en lugar de seleccionar una receta, podemos incluir simplemente recetas. O sea, hay que ser así, ¿no? En vez de poner seleccionar una receta, hay que poner recetas, ¿sí? Utilizar combinaciones de mayúsculas y minúsculas para el texto de la cabecera. Siempre. No todo en mayúsculas ni todo en minúsculas. ¿Sí? Porque lo que es más fácil de leer para los usuarios es una combinación entre mayúsculas y minúsculas. Eso le da relevancia, ¿no? Entonces, cada página tiene que tener su propia cabecera. Y también referencias favoritos, ¿no? Bookmarks o marcas que se guardan los bookmarks son marcas que se guardan para a lo más usado por el usuario. Eso también se utiliza aquí, ¿no? En cuanto a los enlaces. Entonces, la estructura de la página va quedando de esta manera, ¿no? El diseño, ¿sí? Tener la cabecera y los contenidos, sin desperdiciar demasiado los espacios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no voy a alargarme más en cuanto a la estructura, lo voy a dejar para la siguiente clase, que tenemos 3 horas ahí, acabaremos todo lo que es web. Lo que sí quiero dejar el resto del tiempo para trabajar con ustedes en cuanto a la evaluación, ¿no? Entonces les voy a activar la evaluación porque nos va a tomar tiempo. Ya casi se me pasa el tiempo. La evaluación es a libro abierto. Déjenme, solo les activo. No sé si ya lo pueden visualizar. ¿Lo pueden visualizar, por favor? Es un PDF nada más. Sí, ya se ve. Ya, entonces léanse, por favor, la evaluación. Dice segunda evaluación, segundo parcial. Te dice la página orientada a la búsqueda de vivienda. Debemos basarnos en esa imagen que está ahí. Es que es un formulario, entonces les doy la idea de cómo debe ser el formulario de la idea de búsqueda de la vivienda. Ah, ya, listo, gracias. Ajá. ¿Alguna otra inquietud? El formulario no funciona, ¿cierto? No, pues solo es diseño. No van a ser con base de datos, solo es diseño. ¿Está claro? Sí. ¿Otra inquietud, por favor? ¿Inquietudes? Listo, jóvenes, pónganse a desarrollar cada uno su diseño único y lo suben hasta las 10:05, ¿no? Tienen ahí para hacer, porque la siguiente hora tienen clases.
No, Inge. Bueno, Inge. entonces les voy a dar 10 minutos más, hasta las 10:15, hasta las 11:15, perdón, hasta las 11:15. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya, hasta las 11:15 para recuperar un poco lo que hemos perdido hablando. Entonces les voy a dejar ahí para que suban hasta las 11:15 con 5 minutos de gracia. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Listo. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos desconectamos para no ser un distractor. Y pónganse a trabajar en la evaluación, ¿no? Gracias. Nos vemos el lunes.